Oren hermanos, hermanas, para que yo predique la palabra de Dios y que escuchemos su voz en nuestros corazones. Amén. Gracias. La esencia misma del pecado es la desobediencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué pecamos? Es porque no confiamos en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Y esto es especialmente cierto cuando experimentamos sufrimiento y confusión mientras tratamos de hacer la voluntad de Dios. Puede ser bien difícil. Pero sin embargo, Jesús mismo dijo que parte de la vida cristiana es experimentar dificultades y sufrir mucho. Jesús mismo sufrió mucho como parte de hacer la voluntad de su Padre. Antes de la escena de la transfiguración que escuchamos hoy en el Evangelio de San Mateo, dice que Jesús comenzó a mostrar a los discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas por parte de los ancianos y los principales sacerdotes y escribas y ser asesinado y en el tercer día resucitar. Él dijo todo esto antes de su transfiguración. Ser cristiano significa sufrir como Él. Yo voy a repetir. Ser cristiano significa sufrir como Él. Significa sufrir más, porque implica la conversión de nosotros mismos y de nosotros siendo instrumentos de conversión de todas las naciones, haciendo discípulos. Hermanos, eso es difícil, ¿verdad? Pero podemos hacerlo. Podemos hacer esto si creemos que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. La obediencia a nuestro Señor significa aceptar sus caminos y rechazar los nuestros. Porque realmente creemos que sus caminos son mejores que los nuestros. Entonces Jesús llevó a los apóstoles a esta montaña y les mostró esta realidad, como leemos el Evangelio. Ahora, hermanos y hermanas, en este momento, cierren los ojos, no por siesta, ¿ok? Pero para imaginarnos. Quiero que te imagines cómo sería seguir a Jesús por una montaña. Finge que no tienes idea de por qué te está llevando a esta montaña. Imagina que estás en la misma situación que los apóstoles. No tienes zapatos para escalar montañas. Estás usando sandalias. No hay Academy Sports and Outdoors para comprar cosas para ayudarte, con un energy bar o botella de agua. La subida es físicamente extenuante y peligrosa. Sin embargo, lo estás empujando porque Jesús te pidió que lo siguieras por esa montaña y allí estás. Aunque ahora hay que regresar aquí. Reemplaza la montaña con tu vida. ¿Estás siguiendo a Jesús por esa montaña de tu vida? ¿Te detuviste y decidiste tomar un descanso? ¿Has caído esa montaña? ¿O estás mirando al otro lado del valle liso,
la forma amplia y fácil en que Jesús llama el camino al sufrimiento eterno? Hermanos, Jesús no condujo a los apóstoles a la montaña solo para hacer un buen ejercicio. Y Jesús no te pide a ti que lo sigas a través de tus dificultades solo para hacerte sentir miserable. No. Nos lleva a algún lado, algún lugar mejor. Jesús le muestra a Pedro, Santiago y Juan dónde esto es cuando se transfigura. Se les dio la gracia de ver físicamente la realidad invisible de la identidad de Jesús en toda su gloria. Y lo ven como el cumplimiento de la ley y los profetas representados por Moisés y Elías. Y Dios el Padre habla: este es mi Hijo amado, escúchalo. Los estaba llevando a alguna parte y ese destino es Él. Él es nuestro destino. Vivir con Jesús, Moisés, Elías, todos los santos en el cielo, eso es el fin que Dios quiere para ti, para todos nosotros. Entonces la pregunta para ti y para mí es: ¿cree usted esto? ¿Lo crees? Entonces, cada vez que sufras o estés confundido o no conozcas el futuro, esfuérzate para hacer la voluntad de Dios de todos modos, incluso si no lo entiendes, especialmente cuando no lo entiendes. Recuerde que todas esas dificultades son parte del viaje. Recuerde que cuando experimentas esas dificultades, si te esfuerzas por hacer la voluntad de Dios, eso significa que estás con Jesús, quien también sufrió. Eso significa que estás en camino. Cuando estás sufriendo, tratando de hacer la voluntad de Dios, eso significa que estás con Jesucristo. Bueno, hermanos, ¿cómo nos esforzamos por ser obedientes a la voluntad de Dios? Comienza con, ustedes van a saber lo que voy a decir. Empieza con oración, ¿verdad? Con oración diaria. Y en el medio de las oraciones, lo más importante, los sacramentos. La oración diaria nos ayuda a dirigir nuestros ojos hacia Jesús para que podamos seguir siguiéndole. En oración pedimos saber la voluntad de Dios, saber su santa voluntad. Hay algunas oraciones en que yo digo que a veces Dios dice sí, a veces no. Si pedimos más dinero de Dios, tal vez Él te lo va a dar o tal vez no, ¿verdad? Yo sé porque a veces yo he pedido. A veces dice que no. Pero si nosotros pedimos hacer la voluntad de Dios, siempre Él nos va a dar eso. Porque últimamente su santa voluntad es nuestra felicidad. La Eucaristía, la misa, nos une con Jesús para que podamos seguirlo. La misa perdida nos separa de Él y comenzamos a rodar por la montaña hacia el valle liso. Pero la confesión nos ayuda a levantarnos y seguirlo. Otra cosa que nos ayuda es celebrar, hermanos y hermanas, celebrar las formas en que la voluntad de Dios nos ha sido revelada y la hemos obedecido. Por ejemplo, en la segunda carta de San Pablo a Timoteo habla de la gracia que nos ha sido otorgada en Cristo Jesús, llamándonos una vida santa. Entonces, ¿cómo se te ha mostrado esta gracia? ¿De qué maneras has crecido como cristiano? ¿Cuándo has resistido las tentaciones? Por ejemplo, tal vez tuviste una tentación de no venir a la misa hoy, ¿verdad?
pero obviamente lo resististe porque estás aquí. Una celebración. ¿Cuándo has tomado la iniciativa en obras de misericordia y justicia? ¿Cuándo has hablado de Jesús con alguien más? ¿Cuándo has visitado a la Santísima? ¿Cuándo has hecho todas estas buenas cosas? Estos son pequeños momentos de la transfiguración de Jesús en maneras pequeñas, porque Él se ha revelado en todos esos momentos por su gracia en el trabajo en ti. Entonces, dale gracias a Jesús por eso. Son momentos en que podemos celebrar y decir, mire, aquí estoy en esta montaña, no estoy allá donde yo estuve, pero hoy estoy aquí y gracias a Dios. Finalmente, reflexionemos sobre el final de esta escalada en la tierra, donde Jesús nos está guiando, que Jesús nos está guiando a un lugar mejor. Y no está aquí en este mundo, está allá, en nuestro hogar verdadero. Entonces lo escuchamos en Apocalipsis. Y ahora solo voy a leer Apocalipsis aquí, lo que Juan dice. Porque es difícil describir los cielos, ¿verdad? El cielo. Decimos que hay arpas y oro y nubes y todo esto. Pero esas son muy pobres imágenes del cielo. Entonces la cosa más cerca a la realidad de los cielos podemos escuchar en Apocalipsis. Juan dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y escuché una fuerte voz desde el trono que decía, he aquí, la morada de Dios está con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Se enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más duelo, llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Hermanos, los caminos de Dios nos llevarán a esta ciudad santa. La voluntad de Dios es mejor que la nuestra.